Bueno, vamos a continuar con la clase número 2 del día de hoy, que se llama Precursores de macromoléculas, donde vamos a ver a los monosacáridos, los aminoácidos y los nucleótidos. Después les voy a poner también, que no lo tenía, pero creo que es importante, una de lípidos. Pero vamos a ver cómo nos va con estas, porque es mucho material, ¿verdad? Muy bien. Vamos a recordar aquí que las biomoléculas se dividen en esas categorías: las de elevado peso molecular, la de relativo bajo peso molecular y las moléculas más pequeñas. Entonces, nosotros vamos a estudiar hoy las que están en rojo, que es la de bajo peso molecular, que son estructuras más sencillas, y ahí están los precursores. Vamos a trabajar con los precursores solamente, recordando el esquemita aquel que les puse. ¿Se acuerdan cómo va la organización en las biomoléculas? Desde moléculas sencillas se van combinando hasta formar la materia viva, ¿verdad? Y esta va a formar los organismos pluricelulares. Entonces, vamos a recordar estos precursores de macromoléculas. Ya sabemos que tienen un bajo peso molecular, porque ellos van a formar moléculas más grandes. Por lo tanto, por eso son precursores, ¿verdad? Ahora, estos precursores todos van a tener características generales. Por ejemplo, la tenemos ahí, una composición elemental, o sea que hay elementos particulares, hay agrupaciones atómicas que van a estar presentes, además la regularidad estructural. Las fuentes estructurales de diversidad significa lo que se diferencia en cada una de ellas, la multiplicidad de uso, de función, y la formación de enlaces covalentes entre ellos. Esas son características muy generales que se aplican a cada uno de esos precursores: monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos. Nosotros vamos a ver en cada uno de ellos cuál es la particularidad que tienen. Algo interesante de ver es la formación de enlaces covalentes. ¿Por qué yo les dije que los ácidos grasos no son precursores? Porque los ácidos grasos no se pueden unir entre sí por enlaces covalentes. Para ser un precursor de macromolécula, debe ser una molécula que se pueda unir con un similar mediante un enlace covalente. Los monosacáridos se pueden unir entre sí, los aminoácidos y también los nucleótidos, pero los ácidos grasos no. Si ellos pudieran unirse entre sí, ellos pudieran formar cadenas largas, que son las macromoléculas, pero no la pueden formar. Ellos sí pueden unirse, y no se unen, sino una atracción, porque son hidrófobos. Muy bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver siempre un pequeño caso clínico, y siempre necesito a alguien que lo lea. El que quiera leerlo, a ver, ¿quién lo va a leer? Al azar, si no, o quieren que yo lo elija. ¿Quién lo va a leer? Yo, maestra. ¿Cómo se llama yo? Larissa Rincón. Sí, porque yo pongo puntuación por el que lee. Vamos a ver, Larisa. Candice Sur es una chica de 18 años que visita a su médico para un reconocimiento físico antes de entrar a la universidad. Mientras anota sus antecedentes, el doctor se da cuenta de que ella evita minuciosamente la ingestión de toda clase de frutas y cualquier alimento que contenga azúcar de mesa. Le cuenta que desde una edad muy temprana ha aprendido que estos alimentos le producen una gran debilidad y síntomas que sugieren un bajo, que requieren un bajo azúcar en sangre o requieren un nivel bajo de azúcar en sangre, como temblores,
sudoración. ¿Algo más? Complétalo, no hemos terminado. Sigue ahí, mi niña. Ok. Sus antecedentes médicos indican también que su madre, un segundito, perdón, que su madre le ha dicho que fue un bebé muy irritable, que lloraba de forma incesante, en particular, después vomitaba frecuentemente. En esta ocasión, el abdomen de Candice se quedaba, perdón, en estas ocasiones, el abdomen de Candice se distendía y ella se quedaba sonolenta, apática. Su madre ha eliminado de forma intuitiva determinados alimentos de la dieta de Candy, tras la cual han disminuido la gravedad y frecuencia de estos síntomas. Ustedes ven, esta niña se llama Candy Zucker. Fíjense que estos son casos clínicos, no son míos. Yo los tomo de ese libro de bioquímica, que es el libro de Marx. Ese autor ya es diríamos que una saga de libros que se actualizan todos los años, donde ellos combinan muy bien la bioquímica con los casos clínicos que están relacionados con ella. Fíjense que antes la bioquímica parecía ser como algo extraterrestre, como que nadie lo entendía, pero a medida que lo hemos ido combinando, integrando a los problemas de salud, ya las personas entienden más dónde van a aplicar la bioquímica. En este caso de Candy Zucker, como ustedes ven, ella tiene una intolerancia a la fructosa. Y miren cómo se puede ir reflejando. Vamos a ver aquí ahora el comentario. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, 1 en 20.000 personas, por un defecto, eso significa 1 en 20.000 recién nacidos vivos, por un defecto en el gen que codifica la aldolasa B. Muchas veces esto puede llevar a insuficiencia hepática, pero como la mayoría de las veces tratan de no consumirlo, entonces pueden a veces controlar un poco el daño. Aquí se va a acumular la fructosa ya cargada con su fosfato en los hepatocitos y esto es lo que hace el daño hepático porque hay un secuestro. Bueno, lo dice ahí, secuestro de fosfato, pero fosfato unido a fructosa. Por lo tanto, va a disminuir el nivel de fosfato y no se puede utilizar en la glucogenólisis ni la gluconeogénesis que lo necesitan. El hecho de guardar ese fosfato hace que las personas comiencen a tener menor producción de energía. Si se hace un diagnóstico temprano y se le da una dieta libre en fructosa y sacarosa, que es la fuente que tiene fructosa y glucosa, entonces podemos tener un desarrollo normal, ¿verdad? Pero como es difícil que se pueda eliminar toda la fructosa, entonces puede haber un defecto del túbulo proximal renal, caer en un síndrome de Fanconi y en una insuficiencia renal. Esta joven tenía ese problema, ¿verdad? Entonces aquí hay un análisis que hace el libro de Marx. A ver, ¿quién quiere leer este análisis? Yo lo Yo, leo, profe. profesora. Me dice el nombre siempre, Gilbert. Leida Leida, ¿qué? Lorenzo. Vamos, Leida. Ok. Por mutuación del gen dame un segundo. Por mutuación del gen se sintetiza una aldolasa B defectuosa. Cuando estos pacientes toman fructosa, estas se convierten en F1P debido al déficit de la aldolasa B. No puede metabolizarse la F1PA, PDHA
y gliceraldehído y se acumula en los tejidos que tienen fructoquinasa, como el hígado, riñón e intestino delgado. La fructosa se detecta en la orina con la prueba de Benedict Benedict. para para un diagnóstico seguro de esta enfermedad, se puede hacer una prueba de detección de DNH. En los lactantes y en los niños pequeños, los principales síntomas son mala alimentación, vómito, malestar intestinal y retraso del crecimiento. Cuanto mayor es la ingestión de fructosa en los alimentos, más grave es la reacción clínica. Excelente, muy bien. Este problema de intolerancia a la fructosa es para que ustedes vean que los monosacáridos pueden tener ciertos problemas para nosotros. Hay enfermedades que están relacionadas con ello. Entonces vamos a hablar de los monosacáridos en sentido general. Es muy importante porque ustedes en determinado momento le van a decir al paciente, no tomen este monosacárido o controlen tal, y entonces es bueno saber la estructura de ellos y la función. Cuando definimos a los monosacáridos, son los aldehídos y cetonas polihidroxilado y sus derivados. O sea que tienen un grupo funcional aldehído o un grupo cetónico. Y además tienen muchos hidroxilos. Y como ustedes ven ahí, los elementos de los monosacáridos son carbono, hidrógeno y oxígeno, que vimos que eran de los elementos fundamentales, los tres principales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Nos falta solamente nitrógeno, pero los monosacáridos no son fuente de nitrógeno. Como ustedes ven, se dividen en simples y derivados y su clasificación es en base a su grupo funcional, aldehído o cetónico. Los que tienen el grupo aldehído le vamos a llamar aldosas y a los que tienen el grupo cetónico le llamamos cetosas. Pero también podemos dividirlos según el número de carbono. Vamos a encontrar monosacáridos desde 3 carbonos hasta 7. No hay más de ahí. Entonces, si tienen 3, le digo triosas, son los más pequeños, tetrosas los de 4, pentosas 5, hexosas 6 y heptosas 7. Como ustedes ven, si tiene un grupo aldehído, yo le voy a terminar su nombre con la expresión osa. Y si lo tiene cetónico, ulosa. Hay algunas excepciones, pero la vamos a ver en sentido general, esas excepciones. Es bueno tomar en cuenta aquí la estructura general. Déjenme ver si mi pointer lo puedo poner así. Se ve la bolita, ¿verdad? Así ustedes lo pueden apreciar mejor. Miren aquí la estructura general. Este es uno que tiene el grupo aldehído. Siempre va a estar en el carbono número 1. Y aquí el grupo cetónico va a estar en el carbono número 2. Esta es la estructura general. Ahora, como ya vieron, van a existir 2 familias. La familia de las aldosas y de las cetosas. Yo he señalado aquí aquellas aldosas y aquellas cetosas más importantes para nosotros. Todas son importantes, pero hay un sinnúmero en la naturaleza, pero estas son las principales para el organismo, para el ser humano. Tenemos aquí el gliceraldehído, que es la más pequeña, la eritrosa, ribosa y arabinosa, glucosa, galactosa y manosa. Aquí tenemos dentro de la cetosa, dihidroxiacetona, eritrulosa, ribulosa, silulosa y fructosa. Aquí pudiéramos haber puesto el silosa, ¿verdad? Pero bueno, es para que ustedes vean que hay muchas, pero la silosa no tiene tanta relevancia, pero la celulosa sí. Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí al gliceraldehído, el más sencillo, tiene 3 carbonos. Fíjense ustedes, el primer carbono es el grupo aldehído. Inmediatamente yo veo el grupo aldehído, yo digo es una aldosa. Vamos a la cetosa, la dihidroxiacetona es la más pequeña, tiene 3 carbonos,
pero ya veo que es una cetosa porque el carbono 2 es un grupo cetónico. Para ser cetosa tiene que estar un carbono aquí y otro carbono aquí y en el medio el grupo cetónico. Muy bien, entonces aquí tenemos las aldosas, la estructura de las aldosas. Gliceraldehído, eritrosa, ribosa, arabinosa, glucosa, manosa y galactosa. Entonces, cada una de ellas tiene un número de carbono característico. Por eso yo digo, esta tiene 3, es una triosa. Esta tiene 4, tetrosa. Estas 2 tienen 5, pentosa. Y estas 3 de aquí debajo tienen 6, hexosa, ¿verdad? Todas tienen en su primer carbono el grupo aldehído. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles de ellas tienen carbonos asimétricos? ¿Cuáles carbonos son asimétricos en esas moléculas que ustedes ven ahí de aldosa? ¿Alguien les recuerda eso? Los carbonos La, asimétricos. la Maestra, glucosa, ¿será por la cantidad de enlaces que tienen? Ajá. ¿Cómo la cantidad de enlaces? Bueno, Por cada... ejemplo, Ajá. en la eritomatosa, eritomatosa, sí. exacto, ese es el Hay mejor una ejemplo. eritomatosa. Yo no veo ninguna eritomatosa, eritrosa. Eritrosa, perdón. Eritrosa. Ajá. El carbón no tiene el enlace y no tiene un enlace de hidrógeno. ¿Está junto? ¿Cuál carbono? A ver, ¿cuál carbono? El de la parte El primero. inferior. Muy bien, ok. Parece que no lo recuerda. Maestra, en la glucosa, Ajá. ¿Qué hay en la glucosa? los carbonos 2, 3 y 4 y 5 son asimétricos. Perfectamente, muy bien. Son asimétricos porque tienen 4 elementos diferentes, Enlaces ¿verdad? diferentes. Cada carbono Ajá. tiene 4 posibilidades de unión. Si en cada una de esas enlaces se une algo diferente, ese es un carbono asimétrico. Muy bien, Telma, así mismo es. Entonces, ustedes viendo todas esas estructuras, nosotros estamos viendo cuáles son carbonos asimétricos. Aquí vemos este y este. Son asimétricos porque tienen elementos diferentes. Si yo analizo el carbono del grupo aldehído, no es asimétrico porque tiene 2 enlaces con el oxígeno, ¿lo ven? Entonces, si hay 2 enlaces iguales, ya no es asimétrico. Si analizo el carbono del alcohol secundario que tiene aquí abajo, tiene 2 enlaces con hidrógeno y uno con OH, más la cadena esta completa. Entonces, si ustedes lo miran ahí, todos estos tienen carbonos asimétricos, ¿lo ven? Todos tienen, porque miren aquí el carbono asimétrico, miren aquí, todos tienen carbono asimétrico. Vamos a pasar a las cetosas. Si vemos la cetosa, ocurre lo mismo, todos tienen carbonos asimétricos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿No ven nada raro? No, el La hidroxiacetona. hidroxiacetona, esa no lo tiene asimétrico. Perdón, la de sí, acetona, esa lo tiene La asimétrico. hidro, ¿Quién me dice eso? A ver, ¿quién me está diciendo eso? Yo, Ivana Duarte, Ivana, dígame Ivana, ¿qué es lo que usted dice de la dihidroxiacetona? que esa sí lo tiene simétrico el carbono. ¿Que lo tiene? Ah, no, perdón, discúlpeme. no Ya lo tiene vi allá arriba lo asimétrico, que no hay. lo tiene. Ya vi lo de arriba.
Dígame, Ivana, ¿cuál es la idea? Que no entendí. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Sí o no? Ivana, Sí, aquí estoy, doctora. Discúlpeme el ajá, micrófono. Me dígame quedé sí. Ujú. si tiene o no tiene carbono asimétrico. No, no lo tiene porque no observé correctamente que tiene un doble enlace con oxígeno arriba. Ah, Entonces, perfecto, muy bien. Es el único monosacárido que no tiene carbono asimétrico, la dihidroxiacetona. Después todos los demás lo tienen, porque miren la litrosa de que da este. Aquí miren cómo tiene estos dos. Y aquí tiene estos de aquí. ¿Lo ven? Es la única, Exacto. el único monosacárido que no tiene carbonos asimétricos. Entonces uno dice, pero ¿y para qué me interesan a mí esos carbonos asimétricos? Acuérdense que los monosacáridos tienen las personas, los compuestos orgánicos que poseen carbonos asimétricos tienen posibilidades de presentar estereoisomería y actividad óptica. La estereoisomería es muy importante porque es la manera como se van a organizar sus elementos a nivel espacial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a devolvernos aquí. Miren aquí, por ejemplo, la glucosa es una exosa, pero según cómo se organizan sus elementos en los carbonos asimétricos, ella puede formar otros compuestos que son isómeros de ella y son isómeros espaciales. Si ustedes se fijan, la manosa, ¿cuál es la única diferencia que tienen? El carbono 2, que está hacia la izquierda. Entonces, es igualita a la glucosa, ella proviene de la glucosa, pero por esta diferencia, un isómero, un estereoisómero de la glucosa. Lo mismo ocurre aquí, la galactosa, la diferencia es en el carbono 4. ¿Lo ven? Estos son isómeros, estereoisómeros que se forman de la glucosa. Entonces, también se ha visto que no se encuentra esa estructura lineal, sino que se encuentra en forma de hemiacetal, porque el grupo funcional, en este caso, este es el carbono número 1, el que yo les estoy señalando, ese carbono ha reaccionado con un OH de la molécula y forma un enlace hemiacetal, donde se forma una parte cíclica y queda una porción fuera, la porción que no formó parte del enlace. Entonces, esta es la forma como se presentan los monosacáridos en la naturaleza, en forma cíclica. Como esa forma cíclica se parece al pirano, le decimos piranosa. Esta es la glucosa, se llama entonces glucopiranosa. La galactosa, galactopiranosa. La manosa, manopiranosa. Fíjense que esas tres son exosas. Y esta de aquí abajo, estas dos son pentosas. Las pentosas, cuando se organizan, se parecen al furano, que es otro compuesto químico que existe en la naturaleza, que solamente tiene 5, 1, 2, 3, 4, más el oxígeno, son 4 puntos. Aquí son 5, este es un hexágono y este es un pentágono. Esta es la ribofuranosa y la ribulofuranosa, la ribulosa, ¿verdad? Pero aquí tenemos que la fructosa, a pesar de ser una exosa, su estructura estable, cíclica, es cuando lo hace en forma furanosa. Ella se puede poner en forma piranosa, pero no es estable. La estable es la furanosa, por eso presentamos la fructosa, a pesar de tener 6, se presenta como fructo furanosa. Ahora, acuérdense que les dije que los monosacáridos los monosacáridos no, todos los precursores de macromoléculas tienen una condición importante, una característica general, y es que son multifuncionales. No existe, bueno, yo solamente voy a formar polisacáridos. No, no solamente van a formar polisacáridos, ellos tienen otras funciones. Entonces vemos aquí un ejemplo. La glucosa es nuestra fuente de energía inmediata para la célula.
Si la célula tiene glucosa para utilizarla como fuente de energía, la va a utilizar. Por eso nosotros vamos a ver después más adelante que todos los tejidos, inmediatamente terminamos de comer, y siempre las dietas son ricas en glucosa, aunque no provenga directamente, siempre tienen glucosa de manera importante. Entonces, inmediatamente usted come, todos los tejidos reciben esa glucosa y la utilizan como fuente de energía, porque es la fuente de energía inmediata para la célula. Ah, bueno, puede ser que esa glucosa que tomamos me sirva para producir energía, pero si tomé mucha, entonces decimos, bueno, vamos a guardar un poco para más adelante en los momentos de ayuno, ¿verdad? Y por eso esa glucosa se utiliza para formar polisacáridos. Y lo guardamos para después. Pero también esa glucosa es fuente precursora de otros compuestos. Por ejemplo, la podemos usar para formar aminoácidos y también para formar ácidos grasos. Por eso, cuando usted puede decir, bueno, pero yo no sé por qué yo tengo tanta grasa si yo lo que como es glucosa. Sí, toda la glucosa que quedó extra se le convirtió en ácido graso para guardarlo en el almacén que no tiene límites, porque no hay límites para guardar grasa. Fíjense todas las funciones importantes que tienen los monosacáridos. Pero también les había dicho que esos monosacáridos pueden convertirse en monosacáridos derivados. Fíjense que todo lo que yo les estoy observando son importantes dentro del mundo de la nutrición. Porque, por ejemplo, ustedes van a ver el glicerol, que es un azúcar alcohol, se forma a partir de un monosacárido, que es el gliceraldehído. Van a ver el sorbitol de manera importante en los diabéticos, ¿verdad? ¿A partir de quién se forma el sorbitol? ¿De la glucosa o de la fructosa? La única función que queda, que es la función del aldehído, es la única que queda para convertirse en alcohol. Ahí recibe hidrógeno y entonces se convierte en un azúcar alcohol. Ya todos los carbonos tienen OH. Por eso se convierte en un azúcar alcohol. Fíjense que ese sorbitol se forma a partir de la glucosa o a partir de la fructosa. Este es el que se guarda a nivel de los tejidos, a nivel de la retina, a nivel de riñón. En todos esos lugares va a hacer daño el sorbitol. Donde se convierte la glucosa en sorbitol, en otros lugares es la glucosa misma la que se une a las moléculas y le hace daño a todas las moléculas en el organismo. Pero también tenemos la galactosa, se convierte en un azúcar alcohol, que es el galactitol o dulcitol. Este va a tener importancia en las personas que no pueden metabolizar bien la galactosa, ¿verdad? Este es responsable de las cataratas también, de esos niños que tienen problemas con la galactosa. Ahora, es importante recordar cómo se forman los disacáridos, que es por la unión de dos monosacáridos. Se llaman derivados acetálicos porque cada monosacárido está en su forma hemiacetálica y cuando se combinan forman un disacárido. Y ese enlace que los une es enlace acetálico o glicosídico, que puede ser alfa o beta según el tipo de monosacárido que se esté uniendo. Aquí yo les pongo este ejemplo de la maltosa, que es el disacárido por excelencia, se forma por la hidrólisis del almidón. Esas cadenas de almidón, cuando se rompen, liberan maltosa, ¿verdad? Entonces, esta maltosa es la unión de dos monosacáridos, dos moléculas de glucosa. Esta molécula de glucosa que está aquí, que es el hemiacetal, está en forma alfa glucosa, se va a unir con otra que también está en forma de alfa glucosa. Este OH está hacia abajo, por eso yo sé que es alfa, porque este es el carbono anomérico. Ese carbono anomérico es el que va a reaccionar con el carbono 4 de la siguiente glucosa y se va a formar ahí un enlace acetal. Yo tomo en cuenta este carbono porque este es el carbono que reacciona, el carbono anomérico.
el carbono que tiene poder de trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando él se une con el 4, yo digo que aquí hay un enlace alfa 1, porque esta es la posición, la forma alfa 1, 4. Eso es muy interesante, saber que la glucosa tiene un enlace alfa 1, 4. Ese es el enlace que va a romper la enzima que rompe a la maltosa, que es la maltasa, ¿verdad? Aquí yo les pongo, fíjense que lo que estamos es haciendo una pequeña revisión de conceptos que ya ustedes tenían, que han visto, pero lo estamos refrescando para que de ahora en adelante ustedes lo tengan para todo lo que van a conocer dentro de esta maestría de nutrición. Aquí tenemos entonces la maltosa, los dos monosacáridos que la forman y el enlace que une a esos monosacáridos. Pero, como ustedes ven, hay varios disacáridos más que ustedes deben conocer. La lactosa es importantísima porque sabemos que hay intolerancia a la lactosa. Entonces debemos de saber cómo está constituido ese disacárido y por qué es importante para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aporta la lactosa? Galactosa y glucosa. Y el enlace es beta 1,4. Lógicamente, cada uno de estos disacáridos tiene a nivel intestinal una disacaridasa para degradarlo. La lactosa, la disacaridasa que lo degrada se llama lactasa. Si no tenemos lactasa, entonces esto no va a ocurrir y ahí viene la intolerancia a la lactosa. La sacarosa nos aporta glucosa y fructosa y este enlace que la une es el enlace alfa 1, beta 2. Entonces, si yo no quiero que obtenga fructosa, yo elimino la sacarosa de la dieta, que era el caso de Candy Zucker, ¿verdad? La celobiosa tiene 2 glucosas, pero el enlace es beta 1,4. Nosotros no tenemos celulasa. Los animales sí tienen, los que se alimentan del pasto, sí tienen celulasa. Nosotros no. Por eso nosotros no podemos utilizar a la celobiosa como fuente de glucosa, porque este enlace beta 1,4 no lo podemos romper. La isomaltosa también se forma en la hidrólisis del almidón, pero aquí el enlace es el beta 1,6. Esta isomaltosa corresponde a los puntos de ramificación que tiene el almidón. Entonces aquí yo tengo la estructura de cada uno de esos disacáridos. Si ustedes a lo mejor nunca la han visto, digo, yo sé que la han visto, pero para trabajarla mejor, ustedes con calma, como ya yo les mandé la clase, ustedes la revisan, toman esa foto y la trabajan y revisan y ponen los numeritos, para que ustedes, es para que vuelvan y revisen este material. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver los precursores de las proteínas. Son precursores de macromoléculas. Estamos aquí ahora con los aminoácidos. Vamos a ver quién quiere leer a Calculis. Yo, Adalberto. Maestra. Adalberto, ok. Dice cistinuria. Calculis es un chico de 18 años que fue llevado al hospital por su madre debido a un comienzo brusco de dolor severo en el flanco izquierdo, que se extiende alrededor del lado izquierdo hacia su área púbica. Su orina tenía un color pardo rojizo y su análisis de orina demostró la presencia de muchos glóbulos rojos. Cuando se acidificó su orina con ácido acético, se observaron agrupamientos de cristales transparentes hexagonales planos de cisteína. Una radiografía de abdomen mostró cálculos radiopacos en ambos riñones. No había antecedentes familiares de cálculos renales. Ya está ahí. Complete ahí el comentario ahora. Comentario de cistinuria. Calculis tiene cistinuria, un trastorno relativamente poco frecuente, prevalencia de 1 entre 2.500
y uno entre 15.000 nacimientos, dependiendo de la población estudiada. Es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva compleja debido a mutaciones alélicas. Estas mutaciones conducen a una reducción de la actividad de las proteínas tubulares renales de transporte que normalmente trasladan la cistina desde la luz tubular a las células tubulares renales. También se compromete el transporte de los aminoácidos básicos, lisina, arginina y ornitina, y aparecen en la orina. Como la cisteína se produce por oxidación de la... Como la cistina se produce por oxidación de la cisteína, el tratamiento conservador de la cistinuria incluye disminuir la cantidad de cisteína dentro del cuerpo y así la cantidad de cistina filtrada por los riñones. Muy interesante, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces dice, esto se consigue restringiendo la metionina de la dieta que proporciona su azufre a las rutas de síntesis de cisteína. También se puede disminuir alcalinizando de forma crónica la orina o pueden administrarse fármacos para aumentar la conversión de la cistina de la orina en compuestos más solubles. Si estas medidas conservadoras fracasan, los cálculos pueden eliminarse con cirugía que emplea la fructosa por ultrasonido. La fractura. Sí, la fractura por ultrasonido. Ya fragmentados pueden eliminarse de forma espontánea y extraerse más fácilmente por cirugía debido a su menor tamaño. Muy bien, y para que ustedes vean, aquí tenemos la cisteína, son dos moléculas individuales, pero cuando ellas se unen forman la cistina. O sea que cuando estamos hablando de cistina, es la unión de dos cisteínas, y esto es lo que está acumulándose en este paciente. Fíjense que este libro de Marx le pone el nombre de la enfermedad al paciente. Él se llamaba Calculis. La otra se llamaba Candy Zucker, porque el azúcar es sacarosa. Y aquí calculis, cálculos de cisteína, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a trabajar con los aminoácidos. Como ustedes ven, los monosacáridos eran carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora en los aminoácidos vamos a agregarle el nitrógeno. Pero hay algunos aminoácidos que también tienen azufre, 2 de ellos nada más. Entonces, como ustedes ven, los aminoácidos son los que van a formar las proteínas. Y esas proteínas son nuestra principal fuente de nitrógeno. Entonces, por eso, nosotros no podemos eliminar de nuestra dieta las proteínas. No coma proteína durante 15 días hasta que usted se ponga flaco. No, usted no puede eliminar las proteínas porque las proteínas son fuente de nitrógeno. Es nuestra única fuente de nitrógeno. Y necesitamos ese nitrógeno para formar muchos compuestos, como vamos a ver en la próxima conferencia del martes. Entonces, ¿cuántos aminoácidos existen? Existen más de 200 aminoácidos en la naturaleza, pero solamente 20 de ellos pueden formar parte de las proteínas. Por eso ahí yo les puse 20 aminoácidos proteicos. Y todos tienen esa característica. Pertenecen a la serie L y son alfa aminoácidos. Viendo aquí la estructura general de un aminoácido, vamos a ver por qué yo les digo que son alfa aminoácidos. Este es el carbono y ese carbono tiene, este viene siendo el carbono al que está unido el grupo carboxilo y esto que está aquí es la cadena lateral o grupo R, ¿verdad? Entonces, ese carbono tiene unido también el grupo amino. Y para completar su cuarteto, tiene un hidrógeno. Eso que yo estoy señalándole ahí es común para todos los aminoácidos. Un carbono con el grupo carboxilo y el grupo amino unido, un hidrógeno y una cadena lateral.
Los que no tienen esa estructura no pueden formar parte de las proteínas. Ese carbono se llama alfa. En la nomenclatura antigua, cuando nombrábamos una biomolécula, comenzábamos con el carbono que representa el grupo funcional, no se le ponía número, y al siguiente se le decía alfa, el otro beta, gamma, etc. Por eso, tomando en cuenta esa nomenclatura antigua, este viene siendo el carbono alfa. Y a ese carbono alfa está unido el grupo amino. Por eso yo le digo alfa aminoácido. Para que él pueda formar parte de proteína, ese carbono alfa debe tener unido el grupo amino. Pero también va a pertenecer a la serie L y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si todos los aminoácidos tienen este grupo común, ¿qué los va a diferenciar? La cadena lateral o grupo R. Esa es una estructura que va a diferenciar un aminoácido del otro. Por eso que yo les puse ahí, es particular de cada aminoácido. Entonces vamos a clasificarlo según las características estructurales del grupo R, según la polaridad de ese grupo R y según un punto de vista nutricional, que ese les atañe a ustedes bastante. Según las características estructurales, miren todos los grupitos de aminoácidos que hay. Alifáticos, cadenas ramificadas, con alcohol, aromáticos, con azufre, amidas, cíclicos, básicos y ácidos. Y cada una de ellas tiene su representante. Como ustedes ven, los alifáticos, glicina y alanina. Entonces yo digo, bueno, para no tener que escribir glicina, déjame poner GLI, que es una abreviatura de glicina. Y de alanina pongo ALA. Ya yo sé cuando yo escribo GLI, que me hablan de glicina, cuando escribo ALA, me hablan de alanina. Pero, ¿qué ocurre? En inglés, por ejemplo, glicina es con Y. Ya cuando yo ponga GLI, ya yo no voy a entender si yo hablo inglés, ¿verdad? A lo mejor en otro idioma también tiene otra letra diferente. Por eso los investigadores dijeron, no podemos, esta abreviatura es para cada idioma. Pero vamos a hacer una abreviatura que sea universal. Y para eso tomaron las letras del alfabeto. Glicina, bueno, la G. La G me va a representar glicina. Pero hay otros que también comienzan con G. Por ejemplo, la glutamina. Bueno, vamos a ponerle una letra del alfabeto que no se haya usado. Y ahí está la Q. Pero tenemos el glutamato, pues pónganle la E. Entonces, fíjense que algunos tienen su letra tradicional de su nombre y otros tienen otra letra. De esa manera, las letras del abecedario son las que me van a servir para representar los aminoácidos. Claro, no todo el mundo se sabe eso y por eso nosotros en español utilizamos mucho esta abreviatura. En inglés también lo utilizan, pero ya ustedes saben que van a haber algunos cambios, ¿verdad? Ahora, cuando veamos estructuras de proteínas y vemos que tienen las diferentes letras, ya sabemos que eso se refiere a un aminoácido. Muy bien. Vamos a verlo aquí, los alifáticos. Entonces, déjenme ahora. Me trabaja. Muy bien. Voy a ver en estas estructuras de aminoácidos, voy a identificar la parte que es común. Por ejemplo, aquí, todo esto es común. ¿Lo ven? Este es el grupo común que me identifica al aminoácido como tal. Por ejemplo, yo digo, eso es una joven, porque yo sé que sus órganos son de mujer, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. Pero eso es lo que me representa, lo que lo entra en ese grupo. Aquí tenemos entonces, esa es la porción que es igual. Entonces digo, ¿y qué será diferente? Fíjense lo que quedó fuera.
Lo que quedó fuera es la cadena lateral. Aquí tenemos un hidrógeno, aquí tenemos un grupo metilo, aquí tenemos esta cadenita lateral, otra cadenita lateral y otra cadenita lateral. ¿Lo ven? Entonces, lo que yo encerré en círculo, esa es la parte común, la que me identifica el aminoácido. Y lo que le puse una rayita es su cadena lateral. Entonces veo que en esa cadena lateral solamente hay carbono e hidrógeno. Por eso son aminoácidos alifáticos. Ahí no hay ni nada que no sea carbono e hidrógeno. Aquí tenemos a los dos alifáticos, glicina y alanina. Y aquí tenemos estos tres alifáticos que lo ponemos aparte porque le decimos cadena lateral ramificada. ¿Lo ven? Que tienen una cadena lateral ramificada. La valina, la leucina y la isoleucina. Precisamente esos son los tres aminoácidos que llamamos aminoácidos de cadena lateral, le dicen BCAA, que son muy interesantes para la producción del músculo, del tejido muscular y también para la producción de energía, ¿eh? Esos son los que se utilizan mucho para producir músculo, para todo eso. Déjenme ver aquí entonces. ¿Van conmigo? Sí, doctora, vamos. Esos son lo que le dicen en el área de deporte BCAA. BCAAS, claro. Los aminoácidos de cadena ramificada que forman parte, están en gran... espérense, que ahora no sé qué es lo que iba a hacer. Ok, lo que quiero es borrar, pero ahora no logro borrar eso. Están formando parte del tejido muscular. Muy bien. Bueno, se quedó ahí, fijo. Ok, pues vamos ahora a los hidroxilados. Vamos a hacer lo mismo. A mí me gusta hacerle esto así para que ustedes puedan entenderlo. No tienen, uno se puede aprender esto, si quieren se lo aprenden, pero por lo menos ya entendieron el por qué, la clasificación estructural de cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos la treonina, miren la cadena. Aquí tenemos la serina. Aquí tenemos la cadena de la glutamina y la de la amida. Vamos a ver primero los dos de arriba que son hidroxilados. Fíjense que en su cadena lateral en ambas hay un OH. Por eso ellos lo clasifican como hidroxilado. Las amidas, en su cadena lateral hay un grupo amida. Mírenlo ahí. Por eso son clasificados como aminoácidos amidas. ¿Van entendiendo, verdad? Sí, maestra. Muy bien. Pasamos entonces al otro grupo. Los aromáticos. Los aromáticos que tienen en su cadena lateral, fíjense que todo lo que estamos viendo que diferencia es en su cadena lateral. Porque el otro grupo es el mismo. Ay, lo hice al revés. Está bien. No importa. Como quiera ya ustedes saben, este que está aquí es el que es igual y este era el que tenían que poner una raya. Bueno, ya. Uno se entusiasma. Esto es tan emocionante, el conocer todas estas estructuras, saber que uno domina esto, que uno puede entender las cosas. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, fíjense, estos aminoácidos, como tienen en la cadena lateral grupos bencénicos, que son grupos aromáticos, entonces ya yo los clasifico como aromáticos. Aquí tenemos la tirosina, que tiene el hidroxifenilo, la fenilalanina, que tiene el grupo fenilo, y el triptófano tiene el grupo indol.
Esto es lo que lo identifica, lo representa a ellos dentro de su estructura. Porque yo digo así, yo soy Genoveva Martín, yo soy mujer, pero entonces me identifica, vamos a suponer que yo antes era muy delgadita, soy delgada, ya, eso me identifica, o a lo mejor alguna característica particular, ¿verdad? Muy bien. Ah, pero tenemos también los aminoácidos cíclicos. Ahí tenemos la prolina. En estos cíclicos no es tan fácil hacer la diferenciación porque realmente esto es una estructura cíclica. Por eso ellos le llaman aminoácidos, son aminoácidos especiales y son los aminoácidos cíclicos. Muy bien. Ahora tenemos los azufrados. Volvemos. ¿Cómo? A ver, ¿me quieren decir algo? ¿Me quieren decir algo? A ver, mis chicos, pueden hablar. Al parecer fue que los micrófonos se le encendieron. Sí, eso también creo. Ok, Pero perfecto. aprovecho, profesora, para preguntarle. Usted dijo que había un aminoácido que era lineal. ¿Cómo? De los últimos que usted dijo que eran su característica en los aromáticos, que son cíclicos, pero dijo que había uno que se diferenciaba porque era lineal. No, no, lineal no. Todos son Tienen cíclicos. en su cadena lateral un grupo cíclico. Perfecto. La tirosina, el hidroxifenilo, la fenilalanina, el grupo fenilo, y el triptófano, el grupo indol. Gracias. Muy bien, entonces aquí la metionina, miren su cadena lateral, y la cisteína, miren su cadena lateral. ¿Qué hay en cada una de ellas? Hay azufre. Pero si ustedes se fijan, el azufre de aquí, de la cisteína, tiene un hidrógeno. Eso indica que es un azufre activo, porque está ahí reducido. Y una de las funciones de esto es unirse con otro azufre para formar el puente disulfuro o participar como un agente reductor, como le ocurre al glutatión, que tiene este grupo azufre para poder trabajar como un agente reductor. Sin embargo, la metionina, miren cómo el azufre que tiene está bloqueado por un grupo metilo. Entonces, esta metionina, ¿para qué va a servir? Ella no va a servir para trabajar con el azufre, sino que ella va a ser donadora de grupos metilo. Y eso ya ustedes lo vieron también en el metabolismo. Ok. Vamos a ver ahora los básicos. Vamos lo mismo, la parte que es similar. La parte que es similar. Porción similar. Y que veo la parte que es característica de ese aminoácido. Tenemos aquí la lisina. ¿Qué tiene la lisina? En el último carbono tiene otro grupo amino. La arginina en el último carbono tiene el grupo guanidino, se llama este grupo. Y la histidina tiene este grupo que se llama imidazol. Entonces, es las características que tiene. El grupo guanidino el grupo imidazol perfecto. ¿Están viendo la idea? Siempre es bueno saberse esos grupos porque así ustedes saben con qué cuenta cada aminoácido. Esos grupos sirven para identificarlo cuando hacemos determinaciones.
Muy bien. Ah, ¿qué les decía? Aquí, fíjense que el aminoácido tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Este contrarresta a este y cuando viene a ver no tiene ningún grupo ni ácido ni básico. Sin embargo, estos, fíjense cómo tienen un grupo amino extra. Ese grupo amino se comporta como un grupo básico. Por lo tanto, si yo contrarresto este básico con este ácido, me sigue quedando un básico. Por eso le llamamos aminoácidos, aminoácidos básicos, porque tienen un grupo amino extra en su cadena lateral. Vamos a pasar ahora. Se quedó ese ahí, no sé cómo quitarlo. Déjenme ver cómo lo quito. Vamos a pasar ahora a los ácidos. Tenemos aquí la parte que es similar. La parte que es similar. Parte similar. Olvídense del número, la letra que hay ahí. Y esta es la cadena lateral. ¿Qué estamos viendo en la cadena lateral? Un grupo carboxilo extra. ¿Lo ven? Tiene el alfa carboxilo, pero también tiene uno extra en la cadena lateral. Estos son aminoácidos ácidos, porque este grupo ácido se contrarresta con este, pero me va quedando uno en la cadena lateral. Lógicamente, cuando ese grupo carboxilo se une a un grupo amino de aspartato, se convierte en asparagina. Y de glutamato se convierte en glutamina. Estos son los que van a producirme los aminoácidos amidas. Excelente. Entonces, como ustedes ven, ahí vimos las características estructurales de cada uno de ellos. Déjenme ver si puedo borrar esto. Muy bien, lo borré. Ok. Ahí yo les enseñé de manera estructural la clasificación de los aminoácidos. Pero es bueno que sepan que de esos aminoácidos se pueden formar otros, y esos son los aminoácidos derivados. Estos aminoácidos derivados también los vamos a encontrar en las proteínas, pero no se unen directamente a ellas, porque ellos se van a formar una vez que la proteína está realizada. Por ejemplo, la prolina se va a convertir en hidroxiprolina. Mírenla aquí. ¿Qué es la diferencia? SOH que tiene en esta cadena en la posición 4. Entonces ustedes dicen, ¿y para qué se convierte esa prolina en hidroxiprolina? Bueno, también tenemos la lisina. Miren cómo se convierte en hidroxilisina, que recibe un OH en esta posición. Entonces ustedes dicen, ¿y para qué? Fíjense, la estructura del colágeno es una estructura que tiene 3 cadenas que se combinan entre sí. Entonces una triple hélice. Y esa triple hélice, para poder estructurarse mejor, necesita que la lisina y la prolina se conviertan en hidroxilisina e hidroxiprolina, porque le da un mejor ajuste a esa estructura del colágeno. Entonces, esas son de las dos, el punto principal donde se encuentran estos aminoácidos de cadena que son derivados. Lógicamente, miren como yo les pongo ahí, no tienen codón. El codón es necesario para que puedan participar en la síntesis de la proteína. Pero como no tienen codón, no hay un aminoácido, vamos a ponerle hidroxiprolina. No, no se puede. Vamos a ponerle prolina y después que la proteína esté sintetizada, entonces le agregamos el OH. Eso es un mecanismo que ocurre después de la síntesis de la proteína. Se hace esa reducción y se le añade. Y tenemos aquí la cistina, que ustedes ven que es por la unión de 2 cisteínas a través de este puente disulfuro.
Pero también acuérdense que les dije que eran más de 200 aminoácidos. Hay aminoácidos que no van a formar parte de las proteínas por H o por R, pero aún así algunos de ellos son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, la beta-alanina forma parte de una coenzima que es central en el metabolismo principalmente de los lípidos, que es la coenzima A. La homocisteína, que es importante para formar la metionina. Estos 3 aminoácidos forman parte del ciclo de la urea. La carnitina es un aminoácido que transporta ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial. El GABA es un neurotransmisor negativo. La tiroxina, una hormona tiroidea. Todos ellos son aminoácidos, pero no forman parte de proteínas. Aquí yo les puse la estructura de cada uno de ellos para que puedan disfrutarla. Hay que disfrutar siempre el conocimiento. Siéntanse muy felices cada vez que tengan que disfrutar cualquier conocimiento, ¿eh? Aquí tenemos entonces la clasificación según el punto de vista nutricional. Se divide en 2 grandes grupos, esenciales o indispensables y no esenciales o dispensables. Como ustedes ven, cada uno tiene 10. Algunos autores dicen que hay uno intermedio, que se llaman semi-esencial, pero a mí me gusta ponerlo mitad y mitad, para ya no tener mucho problema. Fíjense que en algunas personas incluyen a la tirosina como esencial, porque la tirosina proviene de la fenilalanina, pero una gran parte lo considera no esencial o dispensable. También tenemos la arginina. La arginina aquí está en esencial o indispensable, principalmente en los niños. Ya en los adultos nosotros podemos trabajar sin la arginina. Puede ser no esencial, pues nosotros lo formamos en el ciclo de la urea. O sea que son algunas ideas, pero en sentido general hay 10 esenciales y 10 no esenciales. Fíjense que cuando yo digo no esenciales, no me estoy refiriendo a que esos aminoácidos no son importantes, no. La única diferencia es que no lo podemos sintetizar, pero posiblemente son los más importantes en el metabolismo. Alrededor de ellos gira todo el metabolismo proteico. Y los esenciales significan que no lo podemos sintetizar. ¿Y por qué le pongo pudiéramos decir, adornito o etiqueta? Porque significa que debo tomarlo en la dieta. No puedo dejar de tomar estos aminoácidos esenciales, porque como no los sintetizo, pero los necesito para formar las proteínas. Fíjense un dato interesante. Cuando se van a formar las proteínas y esa proteína tiene aminoácidos esenciales y no lo tenemos, la síntesis no ocurre. Porque para formar una proteína deben de estar todos los aminoácidos presentes. Porque ellos no pueden decir, bueno, vamos a formar esto en lo que llegan los otros. No. Falta el triptófano, no se forma la proteína. Y por eso ustedes ven que es tan frecuente que se caiga en desnutrición proteica. Porque no está comiendo suficiente proteína, entonces vamos a dejar de formar proteína porque siempre va a faltar un aminoácido. Como ya vimos, también son precursores, por lo tanto tienen muchísimas funciones. Pueden formar proteína. Si comemos demasiado proteínas que liberan aminoácidos, esos aminoácidos que entran al organismo, vamos a convertirlo en lípidos y en glucosa. Pero también algo muy importante, que es una de las cosas, además de formar las proteínas, son todos los compuestos nitrogenados que tenemos en el organismo. Todos los que tengan nitrógeno provienen de aminoácidos. Entonces vamos a ver hormonas, vamos a ver neurotransmisores. Ustedes saben que la mayoría de las conexiones que hay ahora entre diferentes tejidos y el organismo entero es a través de neurotransmisores. Todos necesitan aminoácidos para su composición. Entonces, todos los compuestos que ustedes vean que tienen un nitrógeno en su estructura, estudien y revisen de dónde provienen. Provienen de un aminoácido.
porque ese aminoácido es la fuente de nitrógeno. Pero también si todo lo que hacen no fuera poco, además, si no tengo suficiente fuente de energía, como son los carbohidratos y como son la misma grasa, estoy en ayuno, un ayuno prolongado, pues entonces también me van a servir como fuente de energía. Por eso ustedes ven los niños que tienen desnutrición, que no se están alimentando bien, entonces ellos van tomando esos aminoácidos que forman su estructura para convertirlo en energía, porque el organismo no va a decir, bueno, no destruye el músculo, quédate tranquilito esperando que traigan algo. No, ¿y de dónde voy a producir energía? Si no hay energía, el organismo se detiene. Y ustedes saben que la energía significa ATP. Vamos a formar el ATP a partir de los nutrientes. Puede ser que vengan de afuera o son los que nos están formando nuestro tejido. Entonces aquí le estoy enseñando cómo se forma el enlace peptídico entre un aminoácido, tiene su grupo alfa carboxilo y se va a unir con el grupo alfa amino del siguiente aminoácido. Miren cómo se forma aquí el enlace peptídico. De esta manera va a quedar aquí el extremo N terminal y aquí va a quedar el extremo C terminal. Vamos a ver ahora rápidamente los precursores de macromoléculas que son los nucleótidos. ¿Quién me quiere leer el pólipo adenomatoso? Maestra. Telma. Ok, ajá. ¿Cómo que Colin Tuma. Ok. Dígame. Eres tú, Telma. Ok. Ajá, Telma Lizardo. Pólipo adenomatoso. Colin Tuma tuvo pólipos intestinales a la edad de 45 años, que le fueron extirpados mediante colonoscopía. Sin embargo, no volvió al cabo del año para someterse a la revisión anual, tal y como se les recomendó. A la edad de 56 volvió quejando de que tenía las heces negras, melena, la cual se debe a hemorragias intestinales. El origen de la pérdida de sangre era un adenocarcinoma en crecimiento de un pólipo de colon en su intestino grueso. Cuando se le sometió a cirugía, se encontró que el tumor había invadido la pared del intestino y había perforado el peritoneo visceral. Algunos nódulos linfáticos tenían células cancerosas y se encontraron varios nódulos pequeños de cáncer metastásico en el hígado. Tras resecar el tumor, el oncólogo comenzó con un tratamiento con 5-fluorouracilo combinado con otros agentes quimioterapéuticos. El pólipo adenomatoso benigno original de Colin Tuma estaba localizado en el colon ascendente, en donde crecen al 10% de los cánceres del intestino grueso. Cuando el padre del señor Tuma murió de cáncer de colon, su médico le advirtió que el riesgo de presentar este tipo de cáncer en él eran 3 veces mayor que en la población general. Desgraciadamente, si el señor Tuma desperdició someterse a sus exámenes colonoscópicos anuales como le prescribieron y ha formado un adenocarcinoma que ha metastasizado, la característica más maligna de la neoplasia en su capacidad de metastatizar, o sea, formar nuevas neoplasias en un lugar no próximo. El sitio inicial de la metástasis es generalmente en la primera red capilar que encuentra las células malignas una vez que se han liberado. Por esto, las células de los tumores del tracto gastrointestinal a menudo pasan al hígado por la vena porta
que es el sitio metatásico de colin-tumor. Como su adenocarcinoma ha hecho metástasis, hay pocas esperanzas de erradicarlo. Su tratamiento con 5-FUT es meramente paliativo, dirigido a la reducción de la gravedad de la enfermedad y aliviar sus síntomas sin curarla realmente. Gracias, Telma. Muy triste este caso porque realmente es lo que ocurre normalmente, que se encuentran los pólipos, todo es normal y la gente se despreocupa y no se chequea. Entonces ya cuando vuelven, ya así el pólipo se ha malignizado. Miren aquí, ese 5-fluoruracilo proviene del uracilo, que es una base nitrogenada. Quise traer este caso para que ustedes vean que utilizando esa base nitrogenada combinada con flúor, miren cómo podemos paliar, porque acuérdense que es un tratamiento paliativo. Lo bueno hubiera sido que él se hubiera chequeado regularmente, cada vez que le encuentran un pólipo se lo extirpan y no hay oportunidad de que se conviertan en adenocarcinoma. Pues entonces vamos a hablar porque esas bases nitrogenadas forman parte de los nucleótidos. Fíjense que este también es un precursor que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero tiene algo particular que es el fosfato. Todos van a tener fosfato. Entonces, esta no es nuestra fuente de energía, de nitrógeno. La fuente de nitrógeno son los aminoácidos. Este no lo va a producir a hacer fuente de fosfato tampoco. Este nucleótido son para nosotros lo vamos a sintetizar y lo vamos a necesitar para formar cosas más importantes como son los ácidos nucleicos. Esta es la estructura general, una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Déjenme poner el pointer de nuevo, el láser, muy bien. Esta es una estructura general de un nucleótido. Como lo ven, el azúcar es la base donde se unen la base nitrogenada y se une también el fosfato. Vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas. Hay dos grupos, purínicas y pirimidínicas. Purínicas, adenina y guanina, y pirimidínica, uracilo, citosina y timina. Estas son las bases centrales. Les digo centrales porque en algunos casos podemos encontrar algunas de ellas derivadas con algunos componentes unidos, o también podemos encontrar otras que no son tan frecuentes. Aquí está el azúcar, es una pentosa. Puede ser ribosa o puede ser 2-desoxirribosa. Si el nucleótido tiene ribosa, yo digo que es un ribonucleótido. Y si tiene desoxirribosa, desoxirribonucleótido. Ya sabemos que los que son ribonucleótidos son los que van a formar el ácido nucleico RNA. Los que son desoxirribonucleótidos son los que forman parte del ácido nucleico DNA. También vemos el fosfato. El fosfato es una molécula de ácido fosfórico que se representa H3PO4 o de esta manera, es una forma desarrollada de ese ácido fosfórico. Entonces, el azúcar se va a unir con la base nitrogenada para formar el llamado nucleócido. ¿Cómo se van a unir? La base nitrogenada en su posición 1 con la posición 1 del azúcar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la uridina, este es el uracilo que está unido a la ribosa. La adenosina, esta es la adenina unida a la ribosa. Desoxiadenina, la adenina unida a la desoxirribosa. ¿Cómo yo me doy cuenta que es desoxirribosa? Porque fíjense que aquí la ribosa tenía el oxígeno en la posición 2. Sin embargo, aquí miren, solamente está el hidrógeno. Entonces, este es un ejemplo de un desoxirribonucleótido. Y estos otros dos
son ribonucleótidos. Ahora, a ese nucleócido se le une un grupo fosfato y se convierte en nucleótido. Pero no es solamente uno, puede unírsele uno, a ese uno unírsele otro y a esos dos unírsele un tercero. Por eso vamos a tener nucleótido monofosfatado, difosfatado y trifosfatado. Aquí yo les puse el ejemplo mismo de la adenina. Cuando tiene un solo fosfato se llama adenosín monofosfato. Si tiene dos fosfatos, adenosín difosfato. Y si tiene tres, adenosín trifosfato, que ustedes lo conocen muy bien, que esto es nuestra fuente de energía. Porque estos enlaces que están aquí, estos dos primeros, son enlaces que almacenan energía química y que lo podemos utilizar en todos los procesos que necesitamos energía. Lo vamos a acoplar a la hidrólisis del ATP y ahí vamos a liberar energía química para poder producir esa reacción. Por ejemplo, el trabajo muscular necesita energía química, pero también la transmisión a través de las membranas. La mayoría son procesos que necesitan energía, ¿verdad? Pero también cuando cualquier proceso, ¿usted quiere escribir algo, Leida? Entonces, cualquier proceso que necesite energía, ¿a dónde lo tenemos que unir? Acoplarlo a una reacción de hidrólisis del ATP. Entonces, vamos a ver aquí. Funciones de los nucleótidos. Ya vimos que, igual que los demás precursores, no sirve para una sola cosa, sino para muchas. La primera, la más importante, es formar la macromolécula, ¿verdad? En este caso van a formar los ácidos nucleicos. Para eso van a ser todos trifosfatados. Por eso ustedes ven que tengo ahí ATP, CTP, GTP y UTP. Todos trifosfatados para formar el RNA. Ah, van a formar el DNA, pues entonces tienen desoxi. Desoxi ATP, desoxi CTP, desoxi GTP, desoxi TTP. Eso es lo más importante para formar el RNA y el DNA. Pero también van a ser los donadores de energía en los sistemas biológicos. El principal, el ATP. Algunos procesos necesitan GTP y también se utiliza como donador. Pero el principal, el número uno, es el ATP. Si no formo ATP, no tengo energía. Pero también van a formar parte de coenzimas. Esas moléculas que ayudan a las enzimas en su trabajo, como son el NAD, NAD-fosfato, FAT, FMN y la coenzima A. Pero también son segundos mensajeros en la acción hormonal. El AMP cíclico y el GMP cíclico trabajan en esa cascada para estimular los procesos. Las dos hormonas principales que estimulan esa cascada, que son la insulina y el glucagón, ¿verdad? Principalmente el glucagón es el que sigue la línea del AMP cíclico. El glucagón, la adrenalina. Ahora, transportadores de compuestos. Tenemos aquí el UDP, transporta monosacárido, y el CDP, fosfolípido. El UDP se llama uridín difosfato y el CTP, citidín difosfato. Están practicando con las láminas, mis chicos. Muy bien. Miren ahí, este es el UDP. Miren cómo él transporta glucosa. Se une a la glucosa para transportarla. Porque, ¿qué ocurre? El metabolismo, los compuestos no entran al metabolismo. Y bueno, ya aquí estoy yo. Yo quiero participar en esa síntesis. ¿Usted está activo? No, no estoy activo, pero vengo con este que me está transportando. Entonces tiene que tener un transportador o estar activo. En el caso de los monosacáridos,
se activan añadiéndole fosfato. En este caso de la glucosa, para el metabolismo, la síntesis de glucógeno, es uniéndolo al UDP. Ahora, ¿cómo se unen esos dos nucleótidos? A través de un enlace que es el enlace fosfodiéster. Ya vimos que para unir a los monosacáridos es el enlace glucosídico. Para unir a los aminoácidos, el enlace peptídico. Y para unir entre sí a los nucleótidos, el enlace fosfodiéster. Es un enlace, dos enlaces ésteres unidos por un grupo fosfato. Ahí se quedan unidos esos dos nucleótidos. Miren aquí esta estructura que les tengo, cómo se ve la cadena. Este es un nucleótido y este es otro unido por ese enlace fosfodiéster, dos enlaces ésteres a través de un grupo fosfato. Y así sigue, miren cómo se forma la larga cadena de el ácido nucleico. Ahí terminamos la conferencia de